Hola. Soy la profesora Sofía y hoy vamos a entrenar tu oído con un tema muy útil, la solicitud de alquiler. Vamos a escuchar frases sobre formularios, ingresos, referencias y verificación de antecedentes. Escucha con atención antes de ver el texto en inglés, ¿de acuerdo? Esta lección entrena el oído, no la vista. Vamos a empezar. I'm here to see the apartment. Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa estoy aquí para ver el apartamento. ¿Escuchaste cómo se unen las primeras palabras? En inglés natural, las palabras pequeñas se juntan y eso despista un poco al principio. Vas muy bien. Do you have the application form? Eso es. La oración que acabas de escuchar significa ¿tienes el formulario de solicitud? Al inicio hay dos palabras que se reducen muchísimo y casi no se oyen completas. Si no las captaste, no te preocupes. Tu oído se está acostumbrando. I need to list my income. Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa necesito anotar mis ingresos. Entre la segunda y la tercera palabra hay una unión muy rápida. Por eso el corte entre palabras desaparece. Escuchar eso es un gran paso. Can I see your ID? Perfecto. La oración que acabas de escuchar significa ¿puedo ver tu identificación? Las dos primeras palabras van pegaditas y rápidas, por eso parecen una sola. Tu oído ya empieza a notar el ritmo. How much is the application fee? Excelente. La oración que acabas de escuchar significa ¿cuánto es la tarifa de solicitud? La parte del medio se une muchísimo, suena fluida y sin pausas. Por eso se siente más rápida de lo que realmente es. I have a reference from my last landlord. Muy buen trabajo. La oración que acabas de escuchar significa tengo una referencia de mi último arrendador. Las palabras pequeñas del inicio casi desaparecen. En inglés natural eso es constante. No te exijas entender cada palabra, busca la idea. I've never been evicted. Lo estás haciendo genial. La oración que acabas de escuchar significa nunca me han desalojado. Al inicio hay una contracción y las palabras del medio se conectan muy suave. Entender esta idea ya es una gran victoria. My credit's pretty good. ¡Súper! La oración que acabas de escuchar significa mi crédito es bastante bueno. ¿Escuchaste la contracción del inicio? Y la palabra del medio se pronuncia con una T suave, muy típica del inglés conversacional. I get paid on Fridays. Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa me pagan los viernes. Hay una unión entre la segunda y la tercera palabra. Se juntan y suenan como si fueran una sola. Tu oído está captando el flujo natural. I'll bring my pay stubs tomorrow. Excelente. La oración que acabas de escuchar significa traeré mis recibos de pago mañana. La contracción inicial es rapidísima y el resto de la oración fluye sin pausas fuertes. Celebra cada palabra que reconociste.
Excelente. La oración que acabas de escuchar significa traeré mis recibos de pago mañana. La contracción inicial es rapidísima y el resto de la oración fluye sin pausas fuertes. Celebra cada palabra que reconociste. Do you have a reference? Muy bien. La oración que acabas de escuchar significa ¿tienes una referencia? La unión entre las dos primeras palabras se reduce muchísimo y suena casi como una sola palabra. Tu oído está entrenándose para captar esas reducciones. I need to check your credit. Excelente trabajo. La oración que acabas de escuchar significa necesito revisar su crédito. La expresión que indica necesidad se reduce y suena como si fuera una sola palabra. Sigue así. Can I get your landlord's number? Estupendo. La oración que acabas de escuchar significa ¿puedo obtener el número de su arrendador? La unión entre las dos primeras palabras y la reducción de la expresión obtener tú hacen que suene rapidísimo. Ya estás captando el ritmo natural. We'll run a background check. Increíble. La oración que acabas de escuchar significa haremos una verificación de antecedentes. La contracción inicial es muy rápida y la unión entre la palabra de acción y el artículo suena como una sola palabra. Lo estás haciendo fenomenal. You have to pay a deposit. Bravo. La oración que acabas de escuchar significa tienes que pagar un depósito. La expresión de obligación se reduce en el habla natural y suena como una sola palabra. ¡Qué orgullo verte avanzar! Primera pregunta. Mira la oración en pantalla y dime qué significa en español. Opción A, B o C. La opción correcta es la A. Traeré mis recibos de pago mañana. La oración que escuchaste usa una contracción inicial muy rápida y habla de recibos de pago. Muy bien si la reconociste. Segunda pregunta. ¿Qué significa la oración que ves? Elige la opción correcta. La opción correcta es la A. ¿Tienes una referencia? La unión entre las dos primeras palabras se reduce mucho y referencia es la clave. Excelente oído. Tercera pregunta. Observa la oración en pantalla y dime su significado. Tienes 3 opciones. La opción correcta es la A. Tienes que pagar un depósito. La expresión de obligación se reduce en el habla natural y depósito es la palabra clave. Estás avanzando muchísimo. Has completado las 15 oraciones de escucha. Estoy muy orgullosa de ti. Aquí tienes el resumen de todo lo que escuchaste hoy. Te invito a volver a ver el video sin mirar el texto, solo escuchando, para entrenar tu oído aún más. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál oración te resultó más difícil de captar? Nos vemos en la próxima lección.